programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Los auditores, una vez más en nuestro programa Lunes Revelando, auspiciado por ASOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. Le damos la bienvenida a nuestro conductor Mario Salazar, a nuestro videísta Marco Leblanc, a nuestro panelista Juan Enrique Holguín y a nuestro panelista Javier Labrín, quien les habla, María Eugenia Martini. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes un lunes de un convulsionado Chile. Acuérdense que nuestro programa se transmite por el 89.5 en FM, 840 en el AM, www.portalesfm.cl, en el Facebook, Twitter Revelando FFAA, en el Instagram Revelando-FFAA y Facebook Revelando-FFAA. Buenas tardes nuevamente, damos la bienvenida a nuestros auditores que nos escuchan, Javier y Juan Enrique con nosotros presentes hoy día. Juan Enrique, buenas tardes. Muy buenas tardes, María Eugenia, estimados auditores. Un placer estar nuevamente, como decía María Eugenia, junto a ustedes en este día lunes 11 de noviembre. Medio lluvioso amaneció en nuestra región húmeda. Será que el cielo llora por todos estos desastres y esta convulsionada patria que estamos viviendo estas últimas 3 semanas. Así que en lo primero, junto a mi saludo a todos mis amigos que me escuchan, a los estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, mi llamado, como lo he venido haciendo desde la semana pasada, allá a parar este tipo, las marchas en el fondo y las manifestaciones en las calles que en mi punto de vista ya no conducen a nada y solamente estamos dando pie para que se aprovechen aquellos extremistas, los delincuentes o lo que llaman el lumpen, para saquear y destruir nuestro país, y no tienen derecho a hacer eso. Así que insisto en ese llamado que lo hice el lunes pasado, lo hice el viernes en el programa del día viernes, y lo reitero ahora al iniciar el programa de Revelando este día lunes, de no seguir haciéndole el juego a los extremistas o a los que quieran hacer un daño a nuestra nación. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, María Eugenia, Juan Enrique, también a las personas que nos acompañan en los controles también y en el soporte audiovisual. Y por supuesto un gran saludo a todos los radioescuchas que nos privilegian con su sintonía todos los días lunes en nuestra Radio Portales de Valparaíso, el programa ASOFAR, gentilmente auspiciado por Asociación Oficial de las Armadas en Retiro, Asociación Gremial, y a todas las personas de buenas intenciones que hoy en día están tratando de aportar su granito de arena para que vuelva la calma, el diálogo y salgamos adelante y fortalecidos de esta crisis o estallido, como lo han denominado algunos. Bien, antes de empezar con las cosas contingentes del país, la contingencia nacional, yo quiero comentarle a nuestros auditores que la Virgen de Fátima está recorriendo los caminos de Chile. La Virgen de Fátima llegó a petición de muchas iglesias, mucha gente de iglesia, en septiembre de este año, y recorrerá Chile la imagen hasta mayo del próximo año. ¿Por qué digo esto hoy? Porque ya estamos en el mes de María, porque es importante una imagen religiosa. Chile ha sido siempre un país bastante religioso y no se olvida de la Virgen en estos minutos de tanta desesperanza, de tanta tristeza, tanto dolor de ver tanta destrucción, saqueo y vandalismo. La Virgen fue pedida por una comisión grande desde Chile, ha recorrido ya muchos caminos, hay muchos admiradores donde llega, católicos fervientes. Las iglesias han estado atestadas de confesiones como nunca antes visto, pasará por todas partes y la gente realmente con tremenda oración. ¿Qué es importante de la Virgen de Fátima? Ella pidió el rezo del rosario, ojalá a diario, porque es la única forma de traer la paz al mundo. Y esto, ¿cuándo fue su petición hecha al mundo como Virgen católica, cristiana o de todos los creyentes en ella? Después de la Primera Guerra Mundial. Había que orar por la paz y el rosario era la herramienta más efectiva.
Así que estamos muy contentos que esta Virgen en estos momentos de estallido social o de problemas tan graves como estamos viviendo, recorra nuestro país. Hacemos un llamado también a la gente que es devota de asistir al mes de María y en lo más necesario de rezar el rosario, porque no va a pasar por todas las diócesis, hay muchas peticiones de diferentes diócesis, no va a dar abasto en todas las partes. Pero sí, escuchemos la petición de ella, que es rezar el rosario y ojalá el mes de María en forma diaria. Eso es lo que tenía que comentar yo en términos extra programáticos que teníamos. Y partimos por los temas nacionales que han debilitado tanto al país, porque no podemos hablar de otra cosa. Chile está en un momento de mucha debilidad hoy, de mucha debilidad institucional, a pesar de que las instituciones siguen fuertes y firmes en muchos aspectos. Hay un impacto, digamos, tremendo, porque esto no se previó nunca. Se sabía que había malestar, se sabía que había gente que pedía ciertas cosas que pueden ser escuchadas en forma paulatina. Chile no es un país rico, es un país de mucha vía de desarrollo, ha mejorado su Producto Interno Bruto más que muchos otros países latinoamericanos, su índice Gini ha mejorado muchísimo, la pobreza decreció de un 50% a un 10%, ¿no es cierto? Entonces la verdad es que las cosas hay que hacerlas en forma paulatina, en la medida que haya inversión, en la medida que haya crecimiento. No se puede de la noche a la mañana subir las pensiones, que es lo que todo el mundo quisiera, no se puede subir los sueldos mínimos, porque si no, nuevamente vamos a la pobreza tremenda. Entonces este estallido social nos tiene impactados y hay muchas cosas al respecto de las que conversar hoy día. Te doy la palabra, Juan Enrique. Bueno, sí, en realidad es un estallido social que ya vamos a la semana 4 y yo voy a discrepar un poco con lo que dices tú, María Eugenia. Bien, si le des esa, justamente. Yo creo que recursos el país tiene. El tema es que hay que ahora enfocarse a donde la ciudadanía lo desea y hacer el uso eficiente de los mismos recursos. Lo que pasa es que hemos visto cómo nuestro Chile dilapida muchas veces importantes recursos financieros en proyectos o en programas, en cosas que finalmente no funcionan y no llegan a la gente. Entonces aquí hay un tema de eficacia en la ejecución que tiene que hacer el Estado en la asignación de recursos. Yo creo que eso hay campo y de hecho lo vamos a ver así y se pueden mejorar algunas cosas inmediatamente, sin duda. Pero tan, digamos, drásticamente como subir una pensión a 350.000 pesos. Bueno, de hecho lo van a hacer. No, la pensión no. O sea, el sueldo mínimo. El sueldo pero mínimo. Apoyado por el Pero Estado. hay uno. Después de las pensiones va a haber que ver otras soluciones. Precisamente esta semana se va a ver ese tema. Pero yo decía, en términos generales, es lo mismo que sucede si uno lo lleva a una casa y yo le dijera a cualquier chileno, aunque sea del sueldo más pequeño que pueda existir, y yo le digo, oiga, usted ahorre 5%, la persona lo puede hacer. Y ese 5%, que será poco, lo podrá dedicar a otra necesidad más urgente. El Estado hace lo mismo. Entonces, yo no tendría temor en cuanto a que el Estado le falten recursos. Ideal, obviamente, no tenemos para todo, pero sí para hacer bastante más. ¿Qué opinas tú, Javier? En ese sentido yo comparto con los dos, creo que no es contradictorio lo que estaban planteando, pero también me gustaría partir haciendo un pequeño comentario respecto a este estallido en sí mismo, porque a veces uno de forma apurada, con algo de fiebre, sale a tratar de dar recetas mágicas para supuestamente aplacar este sentimiento o este estallido, como hemos mencionado, pero no nos damos cuenta primero cuáles son los factores que lo gatillaron o cuál es la composición y las características del movimiento. Y para eso nosotros también tenemos que hacer un análisis en frío, calmado, para darnos cuenta por lo menos de 3 características. La primera es que este estallido nació de forma relativamente o aparentemente espontánea. No fue algo concertado por un partido político en concreto, ni tampoco por un movimiento en concreto que hubiese sido público o que todo el mundo ya hubiese estado advertido, sino que esto nació en puntual por el alza de los pasajes y luego de esto fue una mecha o una gota que rebalsó el vaso y eso empezó a ir creciendo y también esto nos llevó a que
se fuesen sumando distintos actores o distintas demandas, distintas movilizaciones, porque nosotros comenzamos esto con los disturbios en el metro, pero luego cuando comenzamos a ver también las manifestaciones, aquí en el segundo punto, habían demandas que eran extremadamente diversas. Por ejemplo, había personas que estaban solicitando aborto libre, no más AFP, Asamblea Constituyente, no más TAC, y en algunos sentidos también muchas de esas demandas no tienen un pegamento, no tienen un hilo conductor. Es decir, que cada uno de los actores o de las personas que se sumaron a este movimiento estaba echando agua a su molino. No tenían un petitorio fijo. Por ejemplo, cuando el colegio de profesores, cuando una universidad o una federación se va a paro, hacen un petitorio con puntos en común. En este momento, y desde que nació este estallido, no tenemos un petitorio o un pliego de demandas en concreto en el que ellos mismos se hayan puesto de acuerdo. Simplemente nosotros podemos ver algunos carteles y sacar algunas conclusiones al express, pero no se puede hacer tampoco un análisis completo. Por otro lado, también es importante darnos cuenta de la composición del movimiento, y es cosa de ver las protestas, las fotos de las manifestaciones, las marchas, etcétera. Y está integrado inminentemente por los millennials, aquellos jóvenes que tienen aproximadamente de 20 a 33 años, son los que más fuertes han empujado las marchas y las cacerolas. Esto no fue una manifestación que haya sido cooptada por el colegio de profesores o por los sindicatos de funcionarios estatales, tampoco por la CUT, y ni mucho menos por las federaciones de estudiantes. Como he dicho, esto es inorgánico, pero sí tiene la característica de que está compuesto eminentemente por jóvenes. Y recordemos también la historia de esta generación de millennials, los que están llegando de 25 a 30. El 2006, cuando tenían 15 años, fueron los que se tomaron todos los colegios en la Revolución Pingüina. El 2011, cuando tenían 20 años, se tomaron también todas las universidades. Luego, el 2018, volvieron a repetir algunos el plato y se tomaron nuevamente en este estallido, en el 8M o en el Mayo Feminista, se tomaron nuevamente todas las universidades. Y hoy por hoy, quizás cuando ya tienen 28 años, se tomaron todas las calles. Entonces, también es importante hacer un análisis de la composición de la gente que está marchando. Primero, como ya he mencionado, esto nació de forma aparentemente espontánea. Segundo, no hay un pliego de peticiones, porque, de nuevo reitero, por ejemplo, la demanda de no más TAG es contradictoria con las demandas que están pidiendo cuidado al medio ambiente. Cualquier persona que tiene un auto y que por lo tanto utiliza combustible es un factor de impacto negativo al medio ambiente. Por lo tanto, esas demandas también incluso son contradictorias. Por otro lado, también las demandas que exigen más servicios, más inversión y más gasto público en Santiago, por supuesto que van en desmedro de todas las regiones. O sea, cada peso que se invierte en Santiago es un peso que se dejó de invertir en nuestras regiones. Por lo tanto, también hay que tener cuidado con la contradicción de las demandas. Y por último, saber que está compuesto inminentemente por jóvenes. Con eso ya podríamos tener más o menos un diagnóstico de cómo abordar este tema. Ahora, por otro lado, como había dicho, que la mayoría de estas demandas no tiene un pliego de peticiones en concreto, es muy difícil darle una solución. Y desde mi punto de vista, lo que está sucediendo en este momento, más allá de los 30 pesos que subió al metro, es un despertar de una clase media, generalmente letrada, que está cansada de que sea abusada por la colusión de los pollos, que sea abusada por escándalos que ve en Carabineros, que ve en el Ejército, que ve operadores políticos que son unos ñoquis, como le dicen en Argentina, que van a cobrar simplemente su sueldo a fin de mes, donde ve que esta promesa de estabilidad y crecimiento económico fue insatisfecha, recordando que ese fue el mensaje de nuestro presidente Piñera, porque no hemos tenido esa gloria de tiempos mejores, por desgracia, y por lo tanto veo a una clase media, como he dicho, generalmente profesional, que está con una expectativa frustrada de abusos. Esta no es una clase media o una demanda que quiera más comunismo o seguir el camino de los aires bolivarianos como estaba impulsando quizás Maduro,
sino que es la que está tristemente decepcionada con los abusos de toda índole, que sean estatales y que también sean privados. Incluso políticos, diría yo, porque hay mucho abuso político. Y exactamente, yo creo que aquí dentro de la complicación es la faz política, que no fue capaz de dar una solución. En este momento, como había mencionado, yo siento que quizás subir el sueldo mínimo a 350, quizás aumentar el pilar solidario y quizás también bajarse el sueldo a los parlamentarios, hoy en día es insuficiente, porque como la gente no se ha puesto de acuerdo en lo que quiere, dar respuestas generalmente van a generar más frustración. Lo que siento yo es que necesita un golpe de timón que diga fuertemente que aquí la clase política acusó recibo. O sea, que todas las desigualdades injustas y extremas y que los abusos de corrupción no van a quedar nunca más impunes. O sea que absolutamente de acuerdo. Encontramos que hay corrupción, por ejemplo, en el financiamiento de la política, no puede ser que termine un par de personas simplemente con clases de ética y un joven que se roba un jabón, 2 desodorantes y un paté en el supermercado termine en un recinto cerrado cumpliendo una pena efectiva. Entonces, ese tipo de cosas son las que al final alimentan esta desconformidad a la clase media profesional. Oye, yo me gustaría, aquí voy a usar la palabra que no me gusta, contexto, porque Javier ¿Por qué menciona... no te gusta? Prefiero hablar de escenario. Ya, perfecto. Pero en el escenario que estaba planteando Javier, de estas manifestaciones que no están lideradas con un pliego de peticiones, yo diría que sí hay pliego de peticiones. De hecho, la CUT elaboró un documento y a pocos días de iniciar las manifestaciones con una serie de requerimientos. El tema es que la gran mayoría de los que se han manifestado no tienen una voz representativa o un líder único que los represente. Entonces, esa es lo que veo yo, el inconveniente que tiene este estallido social, que las peticiones, además yo creo que la mayoría lo tiene ya absolutamente claro, me refiero al común de los chilenos, los políticos, el gobierno, que está alrededor de los temas de la salud, de pensiones, de sueldo mínimo que tienen que mejorar, ¿no es cierto?, educación, y podemos agregar un par de temas más. O sea, el petitorio, como decía, hay algunas organizaciones que han puesto algunas cosas en la mesa, pero los puntos centrales ya están ahí. Sí, pero... Y lo otro que quiero rematar, porque ayer escuché a un político, tú te referías a que la clase política de acusar recibo. De acuse recibo, que Muy se de acuerdo. sienta, claro. Entonces, la semana pasada creo que comentábamos esto, y mi percepción es que los políticos, en general, de izquierda a derecha todos, en este momento siguen pensando que ellos son la solución y no han dicho con fuerza lo que acaba de mencionar Javier, que ellos son parte importante del problema. Y lo voy a ratificar con un ejemplo que lo tengo escrito porque escuché al senador Lagos Weber en un programa de televisión que mencionaba precisamente esta situación. Entonces, él decía que se había dado cuenta que la clase política, estoy citando textual, que es la que tiene que hacer la pega, y está tratando de hacer la pega, de cruzar la vereda, de encontrar un entendimiento, pero siente que la ciudadanía ve en nosotros como parte del problema. Eso es lo que dice Lagos Weber. Él siente que la ciudadanía ve en los políticos como parte del problema. Y lo más grave de todo esto que estaba mencionando en la televisión él a todo Chile, y después se pregunta y dice, ¿o me equivoco? O sea, el senador Lagos Weber todavía no está completamente convencido de que parte importante del problema son los políticos, pese a que él tiene buenas intenciones. Senador de nuestra región completamente desconectado. Claro, pero yo te digo una cosa, yo también tengo una entrevista de Osvaldo Urrutia, diputado de nuestra región, que dice, nosotros somos parte del problema y no hemos dado el ancho. Aquí parte por solucionar todos los problemas en forma transversal. Nosotros, dice, él reconoce, no hemos dado el ancho. Y es tal cual lo dice el diputado Urrutia en una entrevista a Mercurio del Paraíso 3-4 días atrás.
Así que yo digo en eso. ese sentido, bueno, lamento la declaración de Lagos Ver, espero que pise la calle en algún momento y se dé cuenta la indignación que tiene el ciudadano común, todos nosotros, respecto a la carencia de soluciones y de conexión con la realidad que muchos de la clase parlamentaria han manifestado. En ese sentido también quiero, tomando lo que dijo María Eugenia, reconocer que otra senadora de nuestra región, Isabel Allende, el día domingo, si no me equivoco, en la entrevista en La Tercera, también dijo que nosotros somos parte del problema y no hemos estado a la altura. Bueno, la parte del problema, para cerrar mi pensamiento, obviamente los políticos en la institucionalidad que estamos viviendo en el régimen democrático que debe prevalecer, son los que van a tener que darnos gran parte de las soluciones, con leyes nuevas y tienen que... Y ahí es donde yo espero que realmente ellos acusen recibo y se dediquen a trabajar en eso, porque lamentablemente vemos que todavía no hay sentido de unidad en cuanto a atacar los problemas. Entonces cada vez que, y sobre todo ahora se nota más en la oposición, que el gobierno sigue proponiendo medidas, proponiendo acciones, proponiendo nuevas leyes, pero siempre la oposición saca una voz más de alguien de que no es suficiente, Entonces yo pido ¿Cuándo termina el territorio? Exactamente, hay que avanzar. Ahora, lamentablemente en este país que aún no tenemos una suficiente educación cívica, no se pueden separar las manifestaciones de la violencia. Y en este país ambas cosas van juntas, lamentablemente. Hoy día escuché una declaración de una persona que se había postulado a concejal, que no salió elegida, pero que está trabajando mucho, en una cierta comuna de Viña, y está diciendo, por favor, no más manifestaciones, porque en la medida que nos manifestemos, la violencia se exacerba. Entonces, pero la palabra exacta es no más marcha, porque se puede seguir manifestando a la gente a través de otros medios. Bueno, el tema es la marcha en la vía pública. Pero él decía manifestación como violencia, porque la gente dice, hay una manifestación pacífica. ¿Quién ha entendido alguna vez que todo lo que se ha hecho en este país ha terminado en forma pacífica? No hay ni una manifestación que termine en forma pacífica, lamentablemente. Yo entiendo que muchas han partido con ese, digamos, espíritu, pero finalmente aún tenemos un grupo de lumpen, de delincuentes, lo que sea, narcotraficantes, etcétera, que terminan destruyendo la ciudad. Veamos Valparaíso, y el alcalde Sharp sigue sin reaccionar, dice, por favor, Asamblea Constituyente. ¿Qué sacamos con tener Asamblea Constituyente si no hemos ni siquiera reflexionado? Nuestros congresistas, ya sea diputados o senadores, han sido elegidos en forma, digamos, totalmente normal por el pueblo, digamos, y definitivamente ahora decimos, nosotros estamos mal, lo hicimos mal, y ahora nosotros mismos queremos Asamblea Constituyente. O sea, la Asamblea Constituyente viene después de una serie de pasos. O sea, solucionamos este problema y después determinamos si lo que queremos es un Congreso Constituyente, una Asamblea Constituyente, si lo que queremos es cambio solamente a la Constitución, quienes tendrán más poder, más fuerza. Pero no se puede de rompe y raja decir, yo no quiero nada y quiero una Constituyente. Rompe y raja, perdón por la expresión, pero la verdad que para mí me parece... Oye, yendo al punto de las manifestaciones... O protesta, ya no sé cómo decirlo, porque la verdad quiero precisarlo, lo que en realidad ya no deben de haber marcha. Y voy a repetir lo que escuché hace menos de una hora en el colectivo que tomé. Perfecto. Viniendo a la radio. Perfecto. El colectivero, el conductor del vehículo hizo una mención y dijo, no existen las marchas pacíficas. Claro que no. Pero espérate, entonces ya explicó, dijo, le voy a explicar por qué. Porque yo estoy trabajando y ando con mi vehículo por la calle, ¿no es cierto? Y resulta que viene una marcha pacífica y me impide continuar trabajando. Entonces no es pacífica porque me está afectando a mí. Y detrás me está impidiendo a mí y incluso me zarandean el vehículo. ¿Y quién viene detrás? Me dañan el vehículo. Pero claro, ¿y quién viene detrás? Los violentistas, de cualquier tendencia que sean. Además, lo que hablábamos al inicio, por eso que yo voy a seguir reiterando durante todo el programa, amigos auditores, y creo que es una realidad, y este mismo colectivero que yo estoy citando terminó su comentario diciendo, esto va a terminar cuando terminen las marchas. Así que, entonces, ya la gente en la calle realmente, esto es lo que estoy diciendo, créanme, es 100% verídico. No solamente nosotros como conductores en un programa radial, pero mucha gente está cansada de las marchas porque se están
extralimitando y están destruyendo nuestro país. Entonces, el llamado, amigos auditores, a su familia, a sus amistades, no más marcha. El derecho a manifestarse existe. Úselo por otros medios, por los mensajes de WhatsApp, por correo electrónico, llame por teléfono medio de comunicación de masa como la medio de comunicación, mande cartas a los parlamentarios, a los diarios, hay muchos en la televisión, medios, etcétera. Pero mira, yo antes que Javier, porque estoy seguro que tiene mucho que decir al respecto, Nicolás Ibáñez la semana pasada dijo: lo que hemos vivido y sufrido es mucho más grave y costoso que la suma de todos los saqueos y destrozos. No se puede cuantificar la profunda herida en la amistad cívica. O sea, y todavía él tiene a bien decir amistad cívica, no se puede cuantificar. Tenemos que aprender a respetarnos, a escucharnos, a tolerarnos, pero no a través del lumpen, no a través de la piedra, no a través del saqueo, de las iglesias, de las imágenes religiosas, de lo que venga, de la gente que tiene su trabajo, que tiene su negocio, digamos, de ya sea de comidas. Reñaca, como quedó ayer, en un estado deplorable. O sea, esa gente, muchas con esfuerzos, con créditos, etcétera, logra sacar adelante su negocio en un lugar, en un sector que es totalmente estacional. Esa gente sabe que en el invierno no logra la plata o las lucas, como así se dice vulgarmente, ¿no es cierto?, para poder pagar a su empleado. No importa, porque dice, como es una ciudad estacional, tengo septiembre, tengo diciembre, enero, febrero, perfecto. Ahí hago la diferencia de plata que necesita el trabajo para seguir funcionando. Entonces, la verdad es que esto es un tremenda brecha que va a existir en la amistad cívica, en el escucharnos, en el tolerarnos. Esto da un daño profundo en el país. ¿Tú, Javier, qué opinas? Sí, yo había partido mencionando que este estallido, que esta revuelta había nacido de forma inorgánica, líquida, sin un petitorio o un pliego de peticiones específica. Y claro, Juan Enrique ahora nos comenta que ya podemos tener por lo menos algunas luces, y que yo también comparto de que con los 20 días de manifestaciones creo que hay un par de palabras y frases que se repiten constantemente, y la cual creo que son las urgencias sociales, las reales urgencias sociales, donde tenemos, como dije de nuevo, a la clase media, en la que está siendo agotada o que está siendo más vulnerada en ese sentido. Y creo que y aquí lo podríamos dividir quizás en tres ítems, que desde mi punto de vista puede ser salud, pensiones y educación. ¿Y seguridad? Y seguridad social, o entiéndase, sueldos, ¿no? Pero yo creo que dentro de esos tres ítems, salud, pensiones y educación, podríamos avanzar y dando señales tangibles para que la gente que de buenas intenciones, que está saliendo a manifestarse o marchando, como dice Juan Enrique, ahora vuelva a sus casas, entienda que hubo una manifestación importante una respuesta importante respecto a la clase política, con cosas como, por ejemplo, seguir avanzando en una condonación o en un arreglo en la situación crediticia del CAE. Por otro lado, seguir trabajando en un seguro que cubra efectivamente a todas las enfermedades catastróficas y aquellas personas que no pueden acceder también a la salud digna. Y por otro lado, seguir trabajando en un pilar solidario o algún mecanismo para complementar el ingreso que tienen los más vulnerables cuando están ya en la vejez y recibiendo pensiones que no sirven para llegar a fin de mes. Me parece muy excelente tu respuesta, pero ahora vamos a una pequeña pausa musical y volvemos más adelante, en 2 minutos más. En este tema que me parece interesantísimo, lo que estamos exponiendo a nuestros queridos auditores en nuestras radioportales, el programa Revelando de Azofar. Y Javier tiene una respuesta, porque a mí me urge la pregunta ahora contraria. ¿Cómo hacemos para, sin la urgencia o en la urgencia que la gente pide hoy, digamos, solucionar estos problemas tanto de salud, de pensiones, de sueldos mínimos, de seguridad, que son los más relevantes que la ciudadanía pide, que ya están acotados, digamos, en todas las encuestas ciudadanas que se hacen? ¿Cómo salimos, Javier, de todo esto sin esta urgencia? O se necesita dar respuesta así urgente, y ¿en qué términos y cómo lo logramos? Porque a lo mejor es necesario algo de populismo, a lo mejor es necesario algo de endeudamiento, a lo mejor es necesario un golpe de cabeza, no sé. Yo creo que la política en buena parte es estética, y los políticos tienen que dar señales, tienen que manifestarse también a través de símbolos. Y creo que hoy por hoy, donde tenemos una parte de
este colectivo que se está manifestando, que efectivamente no está buscando algo en concreto, sino que tiene un poco más un afán de buscar justicia. O sea, y que esto es muy abstracto. Por lo tanto, yo por una parte primero creo que la solución pasa porque la clase política dé un golpe de timón o que acuse recibo muy fuertemente. O sea, que creo que en este sentido tienen que cambiarse la dirección de las políticas de ejecutiva y del Parlamento de forma muy fuerte, e incluso cambiar algunos rostros para renovar y traer otros aires. Yo creo que en el cambio de gabinete quizás nos quedamos insuficientes porque había algunas carteras que generaban ebullición en lugares o en sectores, claro, en sectores bastante determinados y que hoy por hoy son los que están siendo foco de conflicto, como por ejemplo educación y salud. Y por lo tanto creo que hoy por hoy necesitamos también un sacrificio de la clase política. O sea que además de bajarse las pensiones, den otra señal tangible. Bajarse los sueldos, no las pensiones. Perdón, eso. Perdón. Sí, es que implica una cosa con la otra. Sí, bajarse los sueldos y lo que viene después de los sueldos. Bajarse, claro, los sueldos, quizás también los expresidentes renunciar a la pensión vitalicia. Exactamente. Cosas que sean más simbólicas que medidas concretas o que le lleguen a los ciudadanos a pie. Y por otro lado, creo que también necesitamos aplacar algunos ítems o algunas esferas que son las que creo que coinciden la mayoría de las demandas o la mayoría de las voces que están marchando. Y en ese sentido adelanté un poco que creo que lo podemos englobar o resumir en tres aspectos, que era salud, pensiones y educación. Por lo tanto, yo me juego y también me juego porque avancemos fuertemente en este momento en dar un golpe de timón y una muestra a la ciudadanía de que habían cosas que en el pasado nosotros quizás las permitimos porque no queríamos alzar la voz, porque pensábamos que era parte de la normalidad, de esta palabra que se ha ocupado tanto, o porque simplemente omitimos y quisimos mirar para otro lado. Pero por ejemplo el tema de las pensiones hoy por hoy no puede sino conmovernos el alma. Que un anciano, una persona de tercera edad, como se quiera denominar, llegue a fin de mes con una pensión de 80.000 pesos a 110.000 pesos. O sea, ese tipo de cosas creo que no podemos dejarlas pasar. Y yo creo que en ese sentido tenemos que dar un esfuerzo fiscal importante para asegurar una pensión mínima digna. Y por otro lado, yo creo que también hay una batería de ayudas que pueden ser complementarias, como por ejemplo que los adultos mayores tengan un pase en el cual sea subsidiado su transporte en la locomoción colectiva pública. Igual como son los estudiantes, yo creo que una persona que estuvo toda su vida trabajando, que fue toda su vida un sujeto tributario, por lo tanto también aportó al Estado en la construcción de las arcas fiscales, yo creo que algo loable sería que el Estado subsidiara con quizás un pase pase libre, porque ya existe eso para la tercera edad. Un pase libre. Claro, existe, pero una rebaja. Un pase libre quizás sobre los 70, no sé. No, 65, ahí tendría que ponerse de acuerdo también la clase política. Por otro lado también, como dije, dentro de las personas que están marchando tiene una composición inminentemente millennials. Entonces yo creo que una de sus grandes demandas es la mochila de los créditos estudiantiles. Pero hay otra pregunta que quiero hacer. Espérate, para terminar un poco este tema de las urgencias que me parece relevante. Yo veo que, por lo menos la semana pasada se aprobó esta reforma a las cuestiones tributarias, sí, que fue un paso importante, insuficiente, pero avanzamos. Esta semana está en carpeta la aprobación de reformas al tema de pensiones. Entonces, la urgencia se está dando y se está trabajando, yo creo que en buen sentido, y quizás donde falta nuevamente que los políticos avancen más rápido en sus cosas personales, o no personales, pero me refiero bajarse la dieta, eliminar la reelección. Yo creo que eso y tiene que ser ya. Entonces, eso está avanzando. La semana pasada se fue aprobada en la comisión del Senado. Y finalmente el mayor gasto fiscal va a tener que ejecutarse. Yo creo que eso ya está también, por lo que he escuchado en los comentarios de los personeros de gobierno y también de la oposición, está todo el mundo claro que el gobierno o el Estado va a tener que endeudarse a raíz de esta situación. Ya, pero ahora tengo una pregunta. Accediendo a todas estas peticiones, ya, que me parecen razonables desde el punto de vista que estamos en un país que tiene una cierta desigualdad, que unos dicen que es mucho, otros dicen que no es tanto, etcétera.
bajamos con eso las manifestaciones violentas, o sea, automáticamente, porque yo veo que el gobierno sigue haciendo mucho esfuerzo, los políticos hacen esfuerzo, qué sé yo, a pesar de algunos comentarios medio desatinados, que si se equivocaban o no se equivocaban, etcétera, pero las manifestaciones están cada día peor. O sea, los saqueos a los colegios, el vandalismo en los colegios, en la iglesia, en los locales públicos, etcétera, etcétera. O sea, ¿vamos a bajar el vandalismo con estas, digamos, estas señales que estamos dando o aumenta? ¿Y quiénes son los cabecillas de esto? Porque es gente acéfala. No se ve. Lo que estoy reiterando yo, lo voy a volver a decir, lo que falta es que las autoridades políticas, en general, todas las autoridades políticas, eclesiásticas, comunales, llamen a no más marchas. Eso es lo que hay que hacer. Los medios de comunicación, la televisión, toda esta gente que tiene tribuna, como lo tenemos nosotros aquí, amigos auditores, por eso mi llamado, y creo que el llamado de todo Chile debe ser no más marchas. No más marchas. Pero puede seguir manifestándose, auditor, usted. Sí, hágalo por otros medios. Mande cartas, llame por teléfono, mande correo, cartas a los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y dejémosles tiempo para que la institucionalidad, esta otra frase que hemos escuchado muchos años, dejemos que las instituciones funcionen. Estamos en un Estado democrático y así debe ser. Ya, pero estupendo. Se acaban las marchas, las manifestaciones. ¿Y qué pasa con esa gente que viene saqueando ahora y vandalizando colegios? ¿Qué pasa con la gente de allá, de ayer en Reñaca? Esa gente no fue convocada a marcha, no protestaban por nada. Fueron a bailar, a tomarse un copetín en la playa y después había que vandalizar todos los lugares expuestos en Reñaca del quinto sector para abajo. Sí, mira, en ese sentido yo creo que si nosotros avanzamos fuertemente, primero en señales de sacrificio, simbolismos que den cuenta de que la clase política acusó el recibo. Por otro lado, damos soluciones a las reales urgencias sociales, que como habíamos mencionado pueden ser salud, educación, pensiones e ingreso mínimo. Vamos a hacer que la presión social se descongestione. O sea, que aquellas personas, como he mencionado, de buena voluntad, que legítimamente están reclamando por sus derechos luego de haber pasado penurias y haberse sentido abusados producto de desigualdades extremas, se dejen de estar en la calle. O sea, si nosotros vemos ¿pero son esa gente la que está en la calle? Sí, en este minuto. ¿Ayer tú crees que ayer estaba esa gente en la calle? Yo siento que un gran porcentaje... Yo no creo que esa gente era la que estaba en la calle. Yo siento que un gran porcentaje de las personas que se manifiestan son las que están esperando este tipo de soluciones. Luego de eso también hay una composición dentro de este grupo, que es el pillaje, el lumpen. Y si nosotros damos estas medidas, avanzamos en una agenda que sea un aporte a la clase media en salud, en educación, en pensiones e ingreso mínimo, lo que vamos a hacer es que esta clase media no tenga que marchar porque sienta que está siendo escuchada, y por lo tanto, ¿quién va a quedar en la calle? El pillaje y el lumpen. Y ese es el llamado para que las personas que estén luego manifestándose de forma violenta, beligerante, sean aisladas. O sea, una vez que... La única forma de aislarla, Javier, es que no haya marcha, pues, ¿entiendes? Yo creo que eso está claro, ¿no? Pero que lo que yo digo, ayer no hubo marcha. El lumpen y los delincuentes se insertan en estas marchas que tú dices que... Juan Enrique, que ayer no hubo marcha. Ayer fue reales y que son auténticas. Entonces, ¿cómo lo queremos? Hagamos algo nosotros. Juan Enrique, por ejemplo, ahora está manifestándose el Colegio de Profesores y también los funcionarios de la salud. Yo creo que ellos no son lumpen ni tampoco el pillaje, sino que hay profesores, médicos, nutricionistas. ¿Y dónde están manifestándose? Hoy día estaban marchando desde Valparaíso hacia Viña del Mar. Cuando venía a la radio, en la mañana cuando venía a la radio, llegaron a Viña del Mar. Entonces ellos también están demandando unas mejoras ¿en qué? En salud. Ahí reitero que los 3 grandes o 4 grandes ítems son los que están urgentes. Bueno, pero ¿tú crees que el gobierno, los políticos no se han dado cuenta de esto? ¿Y para qué seguimos marchando y dándole pie que se meta el lumpen? Y además que se prohíben las marchas y la gente se manifiesta igual. En la agenda de salud no hemos avanzado, Juan Enrique. Pero ¿cuánto más tenemos que avanzar en ese minuto? Se está hablando ahora de mejorar el tema de los medicamentos. Están estudiando un tema de seguro, no sé. Claro, como decíamos recién, hay un sentido de urgencia y se tomaron un par de temas primero y ahora vendrá el de salud. Sí, pero si tú sigues a eternum marchando, eso va a destruir el país. Y mientras no se avance, yo creo que
aquí no estoy compartiendo las manifestaciones violentas, sino que estoy tratando de darle una respuesta sociológica a esto. O sea, en la medida que no tengamos una agenda social, la cual tenga una repercusión pronto en la ciudadanía, yo creo que una buena parte de gente de buena voluntad va a seguir marchando. ¿Y quién por para eso, las manifestaciones violentas en este minuto? ¿Quién las para? Ya nadie las puede parar. Porque ayer nadie podía parar. Carabineros están sobrepasados, perdón, la verdad que ya los carabineros están entre muertos, sobrepasados, otro tanto los derechos humanos, digamos, no los controla nadie, como controla a los carabineros, pues nadie controla a los violentistas. Entonces, ¿quién para esa manifestación violenta? aquí reitero lo que he dicho, en la medida que se avance en una agenda social, que se preocupe de las preocupaciones de la clase media, pero como he dicho, relativamente profesional, con ciertos estudios, ella va a dejar de marchar. Y la agenda social la planteó el gobierno hace 2 semanas atrás. Pero Juan Enrique, en 2 semanas no se ha avanzado en nada porque pero se están enfrascando en discusiones en el Congreso. Pero el Congreso se entraba porque también una serie de políticas de izquierda. Pero por eso. ¿Qué tienen trabado todos? ¿Qué quieren? A eso apunto, porque no avanza la agenda social, porque también tenemos una clase política, como lo mencionaba Juan Enrique, que no es capaz de ponerse de acuerdo. Absolutamente. Entonces, aquí hay un mix de factores. Por un lado, hay anuncios, sí, efectivamente, pero no hay medidas concretas que lleguen a la ciudadanía. Entonces, mientras la ciudadanía no diga, cuando vaya a pagar, no sé, o cuando vaya a retirar mi pensión en diciembre, voy a ver por lo menos un aumento de un 30%. Eso no lo tiene en este momento. Entonces, mientras eso no sea ley, eso no sea algo concreto, donde la ciudadanía diga que es cierto, yo creo que va a seguir manifestándose un buen porcentaje de las personas de buena voluntad. Luego de eso hay que aislar al pillaje, al lumpen, que son grupos anárquicos que siempre han existido también. Sí, nosotros tenemos que una cosa va en contra de la otra que tú estás diciendo. O sea, en teoría está súper lindo, pero en la realidad y en la práctica no se puede hacer. La marcha le da pie a los... Absolutamente, aquí está totalmente tú tienes toda la razón, pero el tema es ¿quieres que siga destruyéndose nuestro país o no? Yo voy por mantener y darle la oportunidad a la gente que tiene que solucionar esto, que es el Congreso, que son los políticos, que lo hagan, y lo están haciendo. No, que a lo mejor uno puede decir que sea un poco más rápido, pero están haciendo. Ya tenemos una ley que se aprobó, la reforma tributaria. Esta semana piensan sacar lo que es de pensiones. A lo mejor la próxima será lo de salud. ¿Y qué te parece a ti lo del Congreso Constituyente, Javier? O sea, yo creo que, como lo que dice Juan Enrique, de decir que no salgan a marchar, ¿es una utopía? Es una utopía. Siento que hoy por hoy... El llamado hay que hacerlo. Eso no puedo dejarlo de como habíamos mencionado, o como yo había mencionado, que esto está compuesto eminentemente por jóvenes. Quizás es el momento en que las familias vuelvan a conversar de política, que vuelva a conversarse de historia, y que los papás, los abuelos, instruyan a sus nietos y a sus hijos sobre lo que está sucediendo en este momento. Siento que acá también hay una crisis de autoridad que viene desde las familias, desde los padres, después podemos pasar por la sociedad civil, luego llegamos también a nuestra clase política y por último a la iglesia. Entonces, acá también cuando tú mencionas que están marchando y que siguen marchando y hay una delincuencia desatada, y precisamente es porque hay una crisis de autoridad, y esa crisis de autoridad creo que a lo mejor no le compete únicamente a la clase política, sino a los ciudadanos de a pie como nosotros, a cualquiera de nosotros, para primero conversar con los nietos. Yo creo que muchos de los radioescuchas tienen a sus hijos y a sus nietos marchando. Yo creo que también tendríamos que hacer... Por supuesto, y nosotros también. Entonces yo creo que hay que hacer también aquí el mea culpa y hablar con nuestras familias y decir, mira, lo que está sucediendo puede terminar de forma nefasta, quebrando el orden institucional, y que hoy por hoy estamos generando un clima de incerteza, de incertidumbre, de odiosidad, que no queremos heredarlo a las próximas generaciones. Entonces, por un lado, aquí también creo que la receta, como que hemos tratado de lucubrar una receta para el fin de la violencia, yo creo que la clase política tiene que ponerse de acuerdo y avanzar, como dije, en 3 o 4 ejes principales, y luego también nosotros como sociedad civil tenemos el deber de hablar con nuestros vecinos, con nuestras familias, con nuestros hijos, nietos, para contarles que si esto no se lleva a cabo de una forma responsable, respetuosa y con un ánimo de querer mejorar las cosas y no destruir las cosas, podemos terminar peor de como partido en octubre.
Pero ¿crees tú que la clase política podrá ponerse de acuerdo cuando hay un Congreso empeñado en sacar solamente una asamblea constituyente y no en escuchar la voz de lo que propone el gobierno, los parlamentarios que son de gobierno, digamos, y ellos están empeñados que la única solución válida es una asamblea constituyente, por lo que automáticamente ellos se estarían declarando invalidados para seguir gobernando y decir una constituyente? O sea, ¿o crees tú que tiene que haber realmente un decir, yo también me voy a tener que poner de acuerdo, y si el gobierno o la moneda me llama como Frente Amplio o como Partido Comunista, tengo que ir porque hay que solucionar una situación transversal en el país, no una situación política de mi sector ideológico? ¿Qué crees tú al respecto, Javier o Juan Enrique? Oye, hablando del tema de la Constitución, me parece que se está dando históricamente un hecho único, que se desea que la ciudadanía sea la que realice y desarrolle esta nueva Constitución. La historia dice todo lo contrario. La historia dice que siempre las constituciones las escribió un grupo o un par de personas y después a lo más fueron ratificadas por plebiscito. Exactamente. La historia dice también, señores auditores, que nuestras constituciones siempre tuvieron inicios bien críticos. La del 33, 1833, nació por unas revoluciones. La del 25, también una situación muy crítica en el país y fue aprobada por menos del 50% de la población que podía votar en esos tiempos. ¿Quién es esa época? No, las mujeres. Bueno, pero dados los tiempos me dicen, oye, la tecnología nos podrá ayudar, pero finalmente la Constitución van a tener que escribirla una persona, porque esa la va a escribir en el computador uno, y tendrá que recoger de la ciudadanía, y yo creo que lo importante ahora, porque ya se sabe que hay que modificarla. Recoger en forma metódica la opinión de la ciudadanía a través de alguna metodología, reitero, que permita a cada uno de nosotros aportar. Esa es la parte más compleja. Y lo llevará esto a un grupo, a una, ¿cómo se llama?, comisión o como lo quieran llamar, o puede ser el mismo Congreso en su función como constituyente, que la tiene, para que esto se prepare y posteriormente se presente para su ratificación. Tengo algunas dudas al respecto y me gustaría preguntarle a Javier, que es abogado. Bueno, no, licenciado en ciencias jurídicas. Pero por eso digo, que es casi abogado. Sí. No, todavía no. Bueno, yo creo que es súper importante lo que planteas, Juan Enrique, porque primero, a lo que tú mencionabas, era sobre la mezquindad de algunos parlamentarios de ponerse de acuerdo y de estar a disposición del diálogo. Yo quiero aquí también resaltar a Javiera Parada, hija de militante del Partido Comunista Histórica, amiga de Michelle Bachelet, si no me acuerdo el nombre, María Estela Ortiz, también nieta de detenido desaparecido, que fue a la Moneda a reunirse con el presidente Sebastián Piñera precisamente para abordar esta crisis en circunstancias que con una mezquindad enorme el Frente Amplio y el Partido Comunista no quisieron ir. Yo creo que en este momento lo que está en juego no es solamente la imagen del presidente Piñera, la figura del presidente Piñera, sino que está en juego también nuestra república. Por lo tanto, acá todos los parlamentarios, los concejales, los senadores, cualquier líder de partido o cualquier líder político tiene la mínima responsabilidad cívica de estar llano a conversar. Aquí quizás no nos vamos a poner de acuerdo jamás, pero por lo menos abierto a conversar. Eso, uno. Y segundo, respecto a la Asamblea Constituyente, es importante que aquí vayamos disipando algunos cantos de sirena o algunas ilusiones medias utópicas y mensajes bastante mentirosos, por decirlo de alguna forma, que hemos escuchado al respecto de esto. Primero, nosotros tenemos que tener claro que una asamblea constituyente es un proceso de largo aliento. Quizás no es la panacea. Esto no resuelve todos nuestros problemas. Para que los radioescuchas que nos están ahora acompañando de regreso a sus casas, en el colectivo, en la micro o en su hogar, etcétera, en el trabajo, también tengan súper claro cuando aquella persona vaya a decir que la asamblea constituyente es lo que necesita Chile, por favor, si no me quiere hacer caso, pero por lo menos plantéese la duda. Quizás esta no es la solución a todos nuestros problemas. Sin duda que tenemos que tener un nuevo pacto social, un nuevo camino constituyente o un nuevo acuerdo
fundacional, traducida en una carta magna, yo estoy completamente de acuerdo. En democracia uno no puede ponerse a discutir ese tipo de cosas. Pero, por favor, no crean el cuento de que la Asamblea Constituyente es la solución absoluta a todos nuestros problemas. Y por otro lado, tengan claro de que, como decía Juan Enrique, la Asamblea Constituyente no es que todas las juntas de vecinos nos vamos a organizar y vamos a entregar nuestro esbozo de carta magna de Constitución, y ahí alguien lo va a ir pegando y vamos a hacer un collage que nos va a quedar bien bonito. Eso es mentira. También la Asamblea Constituyente es delegada, o sea, que hay un grupo electo, pues ya sea democráticamente, sea designado a través de los partidos o alguna fórmula extraña, pero también es un grupo que puede ser de 50, de 100 o 120 o 200, pero aún así no es el ciudadano que va a la junta de vecinos, el que va al estadio, el que compra en el kiosco en la esquina, no. También son gente que va a estar quizás trabajando 2 años, 1 año y medio, que va a estar en 4 paredes. A muchos no les gusta la frase de las 4 paredes, pero una asamblea constituyente igual va a tener que ser el producto final. Lo que sí es importante es que en ese proceso nosotros participemos, deliberemos, etcétera. Pero también tengamos o saquémonos la venda y tratemos de aplacar estos cantos de sirena. 2 cosas fundamentales: que no es la solución a todos los problemas y que no es una solución ipso facto, de que es un tránsito muy largo. Bueno, yo quiero hacer un llamado, digamos, a todos aquellos chilenos que sí abogan por el trabajo, abogan por la tranquilidad y están confiados en sus parlamentarios, en su gobierno, en que este gobierno que fue democráticamente escogido, sí les puede dar una solución. Tendrá que pasar por muchos traspiés, por muchos problemas, pero sí tiene la voluntad de hacerlo. A lo mejor en algún minuto sigue teniendo problemas, sigue teniendo cortapisas, pero ese ciudadano que quiere trabajar en forma honrada, honesta, no se adhiere a las marchas porque sabe que le van a proveer una solución en el mediano plazo, ojalá en el corto, pero quiere trabajar y seguir trabajando y aboga por trabajar, también hago un llamado a esos ciudadanos que se sigan manifestando de esa forma pacífica desde sus hogares, como dice Juan Enrique, desde su familia, que le inste a trabajar, al trabajo duro, al emprendimiento, etcétera. Y ojalá también insto a todos estos ciudadanos a que Chile es un país democrático, lleva democracia por mucho tiempo, no podemos perderla, no podemos farrearla, señores auditores. Nuestra democracia ha sido válida más de 40 años. O sea, la verdad, que demos una cabida a todas las soluciones democráticas y no las de rápidamente soluciones. La democracia es un paso importante que puede ser mejorado, modificado, etcétera. Así que con eso me despido el día de hoy, a las soluciones democráticas, apoyando a nuestro gobierno democráticamente escogido. Tengamos fe en nuestras autoridades, tengamos fe en nuestro presidente y no más marchas. No más marchas, y que va a escuchar, digamos, a gente como Javier, de otras maneras, como Juan Enrique, y como gente pacífica que quiere seguir trabajando, yendo a sus colegios, educando a sus hijos, etcétera. Muy buenas tardes, señores auditores. Juan Enrique, buenas tardes. Javier, muchas gracias. Será hasta la próxima semana y muchas gracias por la sintonía.